En 1680, los portugueses fundaron frente a Buenos Aires el puerto de Colonia del Sacramento, que se transformará en una base privilegiada del comercio ilegal. Impulsado por portugueses e ingleses, el contrabando será un grave problema para la corona española. El rey Carlos III de España estaba decidido a optimizar la administración de las colonias y a centralizar el poder. El auge del contrabando fue uno de los motivos que llevó al monarca Carlos III a tomar la decisión de crear en 1776 el Virreinato del Río de la Plata y designar a don Pedro de Ceballos como primer virrey de estas tierras. La inclusión del Alto Perú con las minas de Potosí garantizó los recursos necesarios para sostener a la nueva estructura administrativa. La implantación del virreinato significó el predominio de los intereses portuarios de Buenos Aires sobre los del resto del territorio virreinal. La economía del interior se basaba en el trabajo agrícola y la industria doméstica, que alcanzaba para abastecer al mercado interno. La riqueza de Buenos Aires era comercial y reposaba sobre el intercambio de materias primas. En la pampa interminable, las vacas y caballos dejados por Pedro de Mendoza se habían multiplicado por miles y constituían por sí mismos la verdadera riqueza de estas tierras. La actividad económica casi exclusiva fue la ganadería, con su escasísima demanda de mano de obra e inversión. Bastaban un capataz y 10 peones para cuidar 10.000 cabezas de ganado vacuno. La capital se transformó en el centro del comercio ultramarino y creció enormemente el poder y la influencia de los comerciantes intermediarios porteños. Las reformas borbónicas, con su afán centralizador y recaudador, significaron un aumento de la opresión de los indígenas. En 1780, este descontento explotó en rebelión bajo el liderazgo de José Gabriel Condorcanqui, que tomará el nombre de Tupac Amaru. La rebelión obtiene sus primeros triunfos y Tupac comienza a aplicar un programa revolucionario: devolución de las tierras usurpadas a sus legítimos dueños, anulación de la esclavitud y los servicios personales. Asustados por la magnitud y el alcance de la rebelión de Tupac Amaru y su ejército libertador, la Iglesia, el Estado, los criollos y los europeos cierran filas para enfrentar el peligro. Tras heroicos combates en los que mueren unos 100.000 indígenas, el primer grito de libertad americano es acallado y su líder detenido. Tupac Amaru fue sometido al suplicio del descuartizamiento. 4 caballos tiraron de sus extremidades hasta destrozarlo. Las partes de su cuerpo fueron colocadas en picas en las ciudades en las que había triunfado el intento revolucionario. Tupac Amaru pensó que era factible una alianza con los criollos, pero los propietarios nacidos en América no se diferenciaban demasiado de sus colegas europeos. Estaban inmersos en la estructura social vigente que basaba su riqueza en la explotación del trabajo indígena en las minas, haciendas y obrajes. La independencia propuesta por Tupac no era solo un cambio político, implicaba modificar el esquema social vigente. La independencia planteada por la burguesía criolla décadas más tarde tendrá contenidos claramente diferentes. A fines de junio de 1806, Buenos Aires fue invadida por fuerzas británicas que tomaron por sorpresa a las tropas españolas e hicieron huir al virrey Sobremonte, sin poder salvar los caudales públicos que engrosaron las arcas británicas. El jefe de las fuerzas ocupantes, William Carr Beresford, se apresuró a decretar la libertad de comercio y redujo los derechos de aduana. La mayoría de la población, que era hostil a los invasores y estaba indignada por la ineptitud de las autoridades españolas, decidió prepararse para la resistencia. El jefe del fuerte de la Ensenada de Barragán, el marino francés Santiago de Liniers, se trasladó a Montevideo y organizó las tropas para reconquistar Buenos Aires. 8 días después del desembarco, Liniers y su gente obligaron a Beresford a rendirse el 12 de agosto de 1806. Ante la ausencia del virrey Sobremonte, un cabildo abierto otorga a Liniers el mando militar de la ciudad. Esta medida era claramente revolucionaria,
el cabildo pasaba por encima de la voluntad del virrey. Frente a la posibilidad de una nueva invasión, los vecinos se movilizaron para la defensa, formando las milicias ante el fracaso de la tropa regular española. Todos los habitantes de la capital se transformaron en milicianos. Los nacidos en Buenos Aires formaron el cuerpo de patricios, en su mayoría eran jornaleros y artesanos pobres. Los del interior, el de arribeños, porque pertenecían a las provincias de arriba, compuesto por peones y jornaleros. Los esclavos e indios, el de pardos y morenos. Por su parte, los españoles se integraron en los cuerpos de gallegos, catalanes, cántabros, montañeses y andaluces. En cada milicia, los jefes y oficiales fueron elegidos por sus integrantes democráticamente. Entre los jefes electos se destacaban algunos jóvenes criollos que accedían por primera vez a una posición de poder y popularidad. Allí estaban Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Martín Rodríguez, Hipólito Vieites, Domingo French, Juan Martín de Pueyrredón y Antonio Luis Beruti. La ciudad se militarizó, pero también se politizó. Las milicias eran ámbitos naturales para la discusión política. Tal como se preveía, en junio de 1807, una nueva expedición inglesa, esta vez de 12.000 hombres y 100 barcos mercantes cargados de productos británicos, trató de apoderarse de Buenos Aires. Tras vencer las primeras resistencias, los invasores avanzaron sobre la ciudad. La capital ya no estaba indefensa. El comerciante español Martín Álzaga, alcalde de la ciudad, había alistado las tropas y organizado a los vecinos. Cuando los ingleses pensaban que volverían a desfilar por las estrechas calles, desde los balcones y terrazas, fueron recibidos a tiros, pedradas, torrentes de agua y aceite hirviendo. Entre sorprendidos y chamuscados, los ingleses optaron por rendirse.